Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una salsa alicantina que se llama salmorreta y que utilizan por allí como base para sus platos de arroz. Para hacerla vamos a necesitar unos tomates maduros, unas ñoras, que son esto, unos dientes de ajo. Voy a usar, esto es opcional, pero bueno, a mí me gusta el toque que da, voy a usar unas hebras de azafrán y luego simplemente sal y aceite. Dejamos que se hagan los ajos a fuego suave para que no se quemen hasta que estén doraditos. Tostamos muy ligeramente las ñoras, con cuidado también de que no se quemen. Ponemos las hebras de azafrán para que se tuesten un poco también. Y ya incorporamos el tomate rallado. Una pizca de sal. Y dejamos cocer hasta que se evapore todo el agua. Cuando esté más o menos así, veis que ya se ha espesado, la retiramos del fuego y ya solo nos quedaría triturarla. Bueno, pues ya veis cómo queda. Este es el resultado. Es una salsa muy rica que queda estupenda como fondo de los platos de arroz. Le da un sabor riquísimo. ¿Y cómo la usamos? Pues muy fácil. Rehogamos las verduras que vayamos a usar en el arroz. Cuando estén en su punto ponemos una cucharada o dos de la salsa de salmorreta, rehogamos otro poco, echamos el arroz y ya seguimos con la receta que vayamos a preparar como normalmente. Y ahora un truco que uso yo, lo he leído por ahí, la verdad es que funciona genial. Como no la vais a usar toda la salmorreta seguramente, si os sobra, lo podéis congelar. ¿Veis? Yo lo meto en una cubitera, pongo una cucharada en cada huequecín, porque así ya tengo la dosis preparada, y cuando vaya a hacer un arroz simplemente sacáis la cantidad que necesitéis y listo. Veganízate. Una receta que os va a ser muy pero que muy útil en la cocina, ya lo veréis. Ingredientes y enlaces donde me vais a poder seguir, ya sabéis, los tenéis abajo en la descripción del vídeo. Y nada, darle like, compartir y suscribiros. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!